Anna. Empujó la puerta y se quedó paralizado. La chica alienígena se giró, con la piel violeta brillando bajo la intensa luz del baño, con la mirada sorprendida. Por un instante, ninguno de los dos habló. Él había descubierto el secreto que ella había luchado toda su vida por ocultar. Y ahora, ella susurraba lo impensable. El siseo de la puerta corredera fue más fuerte de lo debido. No había planeado entrar. Se suponía que el pasillo en penumbra estaba vacío, silencioso, salvo por el zumbido del motor de la nave, pero un sonido agudo, casi como una respiración contenida por el miedo, lo había atraído hacia el baño en penumbra. Y entonces la vio. No era la silenciosa compañera de tripulación que mantenía la cabeza gacha. No era la chica que se mimetizaba tan fácilmente con el entorno. No, era otra persona completamente distinta. Su piel brillaba con un violeta profundo e imposible bajo las frías luces blancas. Su cabello, normalmente oculto, caía como mechones de luz estelar por su espalda, y sus ojos, abiertos, luminosos, aterrorizados, se clavaron en los de él, como si la hubiera alcanzado un rayo. Se quedó paralizado en el umbral, con el pulso martilleándole en los oídos. En el espejo que tenía detrás, su reflejo le devolvió la mirada, innegablemente extraño. Ella se movió primero, con una mano levantada, temblorosa pero apremiante, como si intentara arrebatarle el momento. No, susurró ella, con la voz entrecortada. No lo digas en voz alta. Tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Las palabras se agolpaban en su lengua, pero ninguna se atrevía a escapar. Su pecho subía y bajaba rápidamente, cada respiración entrecortada. Si alguien lo descubre, se acabó. Me exiliarán. O peor. El silencio entre ellos se prolongó, sofocante. Podía sentir el peso del miedo de ella presionándolo, exigiendo una respuesta que no tenía. Entonces, como si el miedo hubiera roto algo en su interior, se acercó. Su piel violeta reflejó la luz como fuego líquido. Sus labios se separaron, temblando con palabras que no debería haber dicho, pero que pronunció de todos modos. Te daré lo que sea. Su voz se quebró, áspera y desesperada. Calentaré tu cama. Estaré a tu lado. Simplemente no me traiciones. La oferta lo golpeó como un trueno. No esperaba una súplica. No esperaba esto. No era seducción. Era supervivencia. Un trato forjado a partir del miedo. Susurrado al único hombre que ahora tenía su futuro en sus manos. Y en ese momento, comprendió que su secreto ya no era solo suyo. También le pertenecía a él. Durante un largo instante, no pudo respirar. Sus palabras aún resonaban en el aire estéril del baño. Calentaré tu cama. Te daré lo que sea. No sonaba a una oferta. Sonaba a rendición. Negó con la cabeza lentamente, intentando aclararla. No sabes lo que dices. Apretó la mandíbula, pero sus ojos delataron la tormenta que sentía en su interior. Sé exactamente lo que digo. Las cadenas en su muñeca brillaron tenuemente a la luz, más como un adorno que como una restricción. Sin embargo, en ese momento, se sintieron simbólicas, como si ya estuviera atada a un destino del que no podía escapar. Se acercó, bajando la voz hasta que fue casi un suspiro contra su oído. Me has visto ahora. Sabes la verdad. No puedo deshacerla, pero puedo hacer que valga la pena. Silencio. Su pulso se aceleró. Retrocedió medio paso, no por miedo a ella, sino a sí mismo. Porque la cruda desesperación en su voz tenía peso. No era seducción. Era supervivencia. ¿Crees que quiero usar esto en tu contra?, preguntó, luchando por mantener la voz firme. ¿Qué te chantajearía? Sus labios temblaron. Y por primera vez, la ira se reflejó en su rostro. Los humanos siempre quieren algo. Siempre. Se estremeció al oír eso, porque ella no se equivocaba. Y, sin embargo, cuando la miró a los ojos, vio más que miedo. Vio vergüenza, vulnerabilidad,
una súplica enterrada bajo capas de desafío. Exhaló lentamente. No quiero tu cuerpo, dijo en voz baja. Los ojos de ella se abrieron de par en par, aturdida por el rechazo. Por un instante, pareció casi perdida. Entonces, ¿por qué no te has ido?, susurró. La pregunta fue más profunda que cualquier amenaza. Porque no tenía una respuesta. No una que estuviera listo para admitir. Debería irse. Debería salir y fingir que esto nunca había sucedido. Pero sus pies seguían clavados como si su secreto ya lo hubiera encadenado a su mundo. Y cuando su mirada se encontró con la suya, comprendió la verdad. Lo quisiera o no, el trato ya no consistía en mantener su secreto. Se trataba de decidir qué significaba ella para él. El resto de la noche se desvaneció en el silencio. Se fue. El baño. Pero sus palabras se le pegaron como humo. No podía escapar. Te daré lo que fuera. Solo no me traiciones. Yacía en su litera, mirando al techo, repasando su rostro. El miedo tras su desafío, la desesperación enterrada en su voz temblorosa. No era un secreto que pudiera olvidar. Vivía ahora en cada respiración, en cada latido, presionándolo como un peso oculto. Al día siguiente, notó cosas que nunca había visto. Con qué cuidado se movía entre los demás, con los hombros encorvados lo justo para parecer normal. Como su risa nunca llegaba a sus ojos. Como siempre mantenía las manos ocultas como si temiera que incluso el más mínimo gesto pudiera delatarla. Descubrió. Él mismo la observaba cuando no debía, estudiando cómo la luz rozaba el tenue brillo de su piel violeta, que nadie más parecía notar, escuchando su respiración entrecortada cada vez que alguien se acercaba demasiado. Era agotador guardar su secreto. No porque le molestara, sino porque lo ataba a ella de maneras que no podía explicar. Esa noche, cuando los demás se habían marchado, la encontró sentada sola cerca de la ventana, con las rodillas dobladas contra el pecho. Más allá del cristal, las estrellas se filtraban en el vacío, infinitas e indiferentes. No deberías mirarme así, dijo sin girarse. ¿Cómo qué? Como si supieras algo que nadie más sabe. Se sentó a su lado, con cuidado de dejar el espacio justo, aunque cada parte de él quería cerrarlo. Porque yo sí. Sus labios se curvaron con amargura, y un día me destruirá. Negó con la cabeza. O te salvará. Ante eso, ella finalmente se giró. Sus ojos estaban húmedos, aunque no caían lágrimas. Por primera vez, no parecía una criatura escondida tras las sombras. Parecía humana. ¿Por qué sigues aquí?, susurró. Él dudó, martilleando. Podría haber mentido. Podría haberle dicho que era deber, compasión o curiosidad. Pero en cambio, dijo la única verdad que tenía, porque no puedo alejarme. Se le cortó la respiración. Por un largo instante, las estrellas se reflejaron en sus ojos como si llevara toda la galaxia dentro. Luego, lentamente, volvió a mirar por la ventana, su voz como un hilo frágil. Entonces eres tan parte del secreto como yo. Y él sabía que ella tenía razón. El secreto ya no era solo suyo. Les pertenecía a ambos. La noche envolvió la nave en silencio. El otro dormía, pero para él, dormir se había vuelto imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. El brillo de su piel violeta, el miedo en su voz, el peso tácito entre ellos. La encontró de nuevo en la plataforma de observación, sentada bajo el suave resplandor de las estrellas, sus cadenas brillaban tenuemente, su cabello derramándose como fuego plateado sobre sus hombros. Ella no lo miró cuando entró, pero su voz se escuchó en el silencio. «Sigues encontrándome aquí. Tal vez quieras que te encuentren», respondió. Con suavidad. Ella soltó una risa débil. Amarga pero suave. «O tal vez estoy demasiado cansada para seguir escondiéndome». Se agachó. A su lado, el silencio se prolongó. Pero ya no era sofocante. Era frágil, íntimo, como la pausa entre dos latidos. Por primera
¿Ves? Habló de su mundo, de los desiertos infinitos iluminados por hijos gemelos, de los rituales que unían a su pueblo al deber, de los castigos para quienes rompían la tradición. Sus palabras transmitían orgullo y tristeza, describiendo una vida que era hermosa y despiadada a la vez. Y entonces su voz se quebró. ¿Alguna vez te preguntas? Susurró. Sí. Naciste en el mundo equivocado. La pregunta lo impactó más profundamente de lo que esperaba. Todos los días, admitió. Sus ojos se volvieron hacia él, entonces abiertos, buscando. Por un instante, la galaxia exterior pareció desvanecerse, dejando solo dos de ellos suspendidos en el silencio. Si yo fuera humana, preguntó en voz baja, ¿me habrías elegido? Se quedó sin aire. Quiso hablar, decir que sí, acortar la distancia entre ellos. Pero las palabras lo atraparon, y en su lugar sostuvo su mirada, dejando que el silencio transmitiera lo que su voz no podía. Sus labios se separaron, temblando. No de miedo, sino de algo peligrosamente cercano a la esperanza. Entonces apartó la mirada, abrazándose las rodillas con más fuerza. No tienes que responder, murmuró. Ya lo sé. Pero en su pecho, sintió la verdad arder. Él la habría elegido a ella. Tal vez ya lo había hecho. Los días transcurrían en un silencio incómodo, pero los secretos rara vez permanecen enterrados por mucho tiempo. Al principio, lo notó en la forma en que los demás la miraban. Miradas rápidas, ceños fruncidos y suspicaces, conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en la habitación. La tripulación había vivido junta lo suficiente como para percibir cuando algo no cuadraba, y últimamente ella estaba decayendo. Su capucha, que antes siempre estaba en su lugar, se deslizaba más abajo sobre sus hombros. El tenue brillo de su piel violeta se reflejaba en la luz inoportuna. Incluso la forma en que evitaba las preguntas había empezado a parecer respuestas. Una noche, en el comedor, oyó dos voces susurrando. ¿Viste sus ojos anoche? Demasiado brillantes. Está ocultando algo. Apuesto a que sí. Las palabras le dieron escalofríos. La miró al otro lado de la habitación, fingiendo no escuchar, fingiendo ser tan invisible como siempre, pero pudo ver la rigidez en su postura. La forma en que sus dedos apretada alrededor de su taza. Ella también los había oído. Esa noche, cuando la encontró en la plataforma de observación, temblaba, no de frío, sino de furia. Me están vigilando, dijo con voz firme. Están esperando a que resbale. Intentó calmarla, pero antes de que pudiera, el sonido de unas pesadas botas resonó por el pasillo. Guardias, se oyeron sus voces, agudas e impacientes. Revisen las habitaciones. Alguien ha estado evitando los escáneres. El pánico brilló en sus ojos. Lo agarró del brazo, arrastrándolo hacia las sombras junto a la ventana. Se presionaron contra la pared de acero, con el corazón latiendo con fuerza. Hizo mientras los pasos se acercaban. A través de la rendija de la puerta, vio el resplandor de los escáneres pasar rápidamente. Un movimiento en falso, una mirada desafortunada, y todo habría terminado. Su mano se aferró a su manga, con los nudillos blancos. Se giró hacia ella y vio el miedo grabado en su rostro. Ya no era una guerrera ni una extraña de otro mundo. Solo era una chica que suplicaba no ser encontrada. Los guardias se quedaron, murmuraron entre sí y luego siguieron adelante. Los pasos se desvanecieron. El silencio regresó. Solo entonces lo soltó, con la respiración entrecortada. ¿Lo ves?, susurró con la voz entrecortada. El secreto ya no es solo mío. Si me encuentran, también te atraparán a ti. Miró sus manos temblorosas, el fuego en sus ojos, apenas conteniendo las lágrimas. Y en ese momento, la verdad se apoderó de su pecho. El peligro no se acercaba. Ya estaba allí.
El pasillo se había quedado en silencio tras la marcha de los guardias, pero en el interior el silencio entre ellos era ensordecedor. Ella aún no le soltaba la manga. Sus dedos temblaban, aferrándose a él como si en el momento en que lo soltara, el mundo fuera a derrumbarse. Finalmente, se apartó, retirándose al espejo donde las sombras cubrían la mitad de su rostro. Su reflejo parecía roto y, por primera vez, no intentó ocultarlo. «No lo entiendes», susurró. «Entonces oblígame», dijo él con suavidad. Ella negó con la cabeza, mordiéndose el labio como si cada palabra supiera a traición. Pero el peso que la oprimía era demasiado. Por fin se giró, con los ojos, brillando con algo entre la ira y la desesperación. «Mi gente vive según leyes más antiguas que esta nave, más antiguas que todo vuestro mundo. Revelarme a los humanos es traición. Si supieran que me he quedado aquí, disfrazada entre vosotros». Su voz vaciló. Luego se agudizó. «No me exiliarían. Me borrarían». Las palabras lo cortaron. Como una cuchilla. Borrar. Sus manos se cerraron en puños. El tenue resplandor de su piel violeta, latiendo con los latidos de su corazón, se limpió. Sin nombre, sin pasado, sin recuerdo. Es como si nunca hubiéramos existido. Respiró temblorosamente. Y cualquiera que nos diga, cualquiera que nos elija, está condenado junto a nosotros. La comprensión lo abrumó. No era solo su miedo. Era su destino. Ahora también. Si los descubrían, no solo perdería a ella. Él se perdería. Se acercó, con la voz quebrada. ¿Ves ahora por qué te ofrecí lo que te ofrecí? No fue para tentarte. Fue para protegerme. Para asegurarme de que tuvieras una razón para guardar mi secreto. Sintió una opresión en el pecho. Quería negarlo. Para decirle que estaba equivocada, que nunca necesitó un trato para guardar silencio. Pero lo entendía. La desesperación hacía que la gente intercambiara pedazos de su alma solo para sobrevivir. «No tienes que comprar mi silencio», dijo en voz baja. «Te lo di en el momento en que vi tus ojos». Su respiración se entrecortó, sus defensas temblaron como el cristal bajo un martillo. Por un momento, lo miró como si lo viera por primera vez, no como una amenaza, no como una carga, sino como algo peligrosamente cercano a la salvación. Las lágrimas brillaron, pero no cayeron. Se dio la vuelta, presionando las palmas de las manos contra el frío espejo. «No sabes lo que dices», susurró ella. Él se acercó lo suficiente como para que su reflejo se fundiera con el de ella. «Entonces demuéstramelo. Déjame demostrarte que no tengo miedo». Por primera vez, no discutió. Y ese silencio fue su confesión más sincera hasta el momento. A la mañana siguiente, el barco se sentía diferente. Los pasillos estaban más concurridos, las voces más agudas, como si la sospecha hubiera enrarecido el aire. Sintió miradas sobre él, sobre ella, aunque nadie habló en voz alta. Los secretos tenían una forma de pudrirse bajo la superficie hasta que apestaban a verdad. La encontró de nuevo en el baño, mirándose al espejo. Solo que esta vez, no se escondía. Su capucha yacía sobre la encimera, su piel violeta expuesta a la tenue luz. Su reflejo brillaba con un silencioso desafío, pero le temblaban las manos al agarrar el lavabo. «Ya ni siquiera intentas esconderte», dijo con cuidado. Sus ojos se posaron en los de él en el espejo. «¿Por qué debería? Tarde o temprano lo descubrirán». Se acercó, bajando la voz. «No eres tú quien habla. Es miedo». Su risa fue hueca. «El miedo es todo lo que me queda». Se giró, finalmente encarándolo, con las cadenas rozándole los brazos. «Si corro, me cazarán. Si me quedo, me descubrirán. De cualquier manera, pierdo. Y si te quedas cerca de mí», se le hizo un nudo en la garganta. «Tú también pierdes». El peso de sus palabras lo oprimió. Podía irse ahora,
fingir que nunca había visto el brillo violeta de su piel, que nunca había oído su voz temblar de desesperación. Podía salvarse, pero no se movió. En cambio, extendió la mano, cerniéndose cerca de la de ella. No puedes decidir eso por mí. Se le cortó la respiración. No sabes lo que estás eligiendo. Sí, lo sé. Su voz era firme, incluso mientras su pulso palpitaba. ¿Crees que este secreto nos destruirá? Tal vez lo haga, pero ya no es solo tu secreto. Es nuestro. Y prefiero luchar a tu lado que vivir a salvo sin ti. Ella lo miró fijamente como si intentara ver si realmente lo decía en serio. Sus ojos brillaban, con algo frágil. La esperanza abriéndose paso entre las grietas de la desesperación. «Lo arriesgarías todo», susurró ella. «¿Por ti?» Él asintió. Sí. Por un largo instante, el mundo exterior dejó de existir. El zumbido de los motores, la amenaza de ser descubiertos, el peso de las leyes de su pueblo, todo se desvaneció. Solo estaba ella, temblando entre el miedo y la rendición. Finalmente, dio un paso adelante y colocó la mano sobre su corazón. Su toque era cálido, tembloroso, pero real. «Entonces la decisión está hecha», dijo en voz baja. Y él supo que no había vuelta atrás. Los días siguientes se desdibujaron en un largo periodo de silencio y momentos robados. Afuera, la sospecha se agudizó. La tripulación susurraba más. Sus ojos se detuvieron más tiempo. Y los guardias rondaban con inquieta sospecha. Pero entre los muros de su pequeño aposento, algo más floreció, frágil, tácito, pero más fuerte que el miedo mismo. Ya no lo evitaba, ya no se apretaba tanto la capucha sobre la cara. Por la noche, cuando el pasillo dormía, se sentaban juntos junto a la ventana, rozándose los hombros, con la respiración entrecortada mientras las estrellas se derramaban interminablemente en la oscuridad. Una tarde, ella habló, con voz tranquila como la luz de las estrellas. «Cuando esto termine, cuando me descubran, no sé qué pasará». Se giró, observando el brillo de su piel violeta contra el cristal. «Entonces lo afrontaremos juntos». Sus labios se separaron, temblando, como si quisiera discutir, pero no encontrara la fuerza. En cambio, soltó una suave risa. No amarga esta vez, sino frágil, casi incrédula. «O eres el humano más valiente que he conocido o el más insensato». «Quizás ambos», admitió. Los días se alargaban. Las paredes se sentían más apretadas, y sin embargo, en la presión de ese confinamiento, su vínculo solo se profundizaba. Se encontró memorizando las pequeñas cosas. El sonido tenue de sus cadenas al moverse. La forma en que sus ojos se suavizaban al bajar la guardia. La forma en que se inclinaba hacia él en momentos en que las palabras fallaban. Y entonces llegó la llamada. La pantalla vacía parpadeó, destellando órdenes. Escaneos de identidad programados. La tripulación que no cumpla será retirada. Ella se puso rígida, su cuerpo temblando de miedo. «Se acabó», susurró. Él le tomó la mano antes de que pudiera darse la vuelta. «No», dijo con firmeza. «Solo está empezando». Por un instante, ella no se movió. Luego, lentamente, sus dedos se curvaron en los de él, aferrándose con fuerza, como anclada a sus palabras. El día del escaneo llegó. La tripulación se alineó en tenso silencio, los guardias inspeccionando el pasillo con fría precisión. Ella estaba de pie junto a él, con la capucha bajada y la respiración entrecortada. Su piel violeta brillaba tenuemente bajo la luz. Solo pasarían segundos antes de que todo se desvelara. Pero él no le soltó la mano. Y en ese gesto desafiante, comprendió la verdad. Pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Los guardias se acercaron. El escáner zumbaba, el aire se espesaba con la inevitabilidad. Ella lo miró, su voz un susurro tembloroso. «Si este es el final», sonrió débilmente, firme. «Entonces hagamos que sea nuestro comienzo».
La luz del escáner los bañó a ambos en un resplandor frío. El futuro era incierto. El peligro era real. Pero por primera vez, no sintió miedo porque su secreto ya no era suyo. Era de ellos. Si esta historia te enganchó, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte. Cada comentario ayuda a que este canal crezca y a dar vida a más romances cinematográficos de ciencia ficción. Cuéntame en los comentarios. ¿Habrías guardado el secreto o te habrías alejado? Me encantaría saber qué opinas.